saludar y lo comparto. Adelante, entrando Gustavo. saludando a don Freddy Sandoval. Saludos, Fue Gustavo. en este programa el primero que se atrevió a decir que Abel Martínez iba a ser el ganador de la consulta del PLD. El primero fue Así que Oscar. felicidades a don Freddy. Freddy fue el segundo, Oscar fue el primero. ¿Él no ve el programa para eso? Sí. No, pero espérate. Primero pero Oscar y después Freddy. es que Freddy lo dijo aquí y lo sustentó. No, pero yo lo dije aquí también. Pero aquí en la emisora. Ah, bueno, allá. Yo lo dije Con aquí. buenos argumentos, Y ¿verdad, Olivo? fuera del aire tengo dos meses diciendo a mi compañero lo que iba a pasar. Sí, Tal sí, cual. Es correcto. Y lo último que iba a pasar el día por el aire, el día que yo Francisco Domingo Brito, lo dije, creo que Margarita va a quedar en tercer lugar. Sí, Que también lo dije. sí, De recuerdo. verdad, eso sí. Pues que no es por lo que yo pensaba al principio, la estructura. Yo estructura, creo que la estructura y la logística no se pudieron juntar. Eso es clave. La estructura y la logística. Sí. Sin logística y sin estructura. Lo importante ciertamente es que el resultado, el proceso del Partido de la Liberación Dominicana ayer fue un ejemplo de civismo, un fortalecimiento del sistema democrático. República Dominicana ya tiene otro escenario. Hay que volver a hacer encuestas para ver cómo está la situación. Volver, y sean buenos, muy pocas se han hecho. ¿Eh? Sí, No, volver a porque hacerlo. se han hecho algunas consultas. Ya hoy es distinto. Ya el PLD proyecta un virtual candidato porque formalmente no lo es. Falta el proceso de validación en el Congreso, que tiene la responsabilidad institucional de hacerlo. Y entonces, de ahora en adelante, hay que esperar también que otros partidos formalicen, que el presidente Abinader diga que sí, que el PRD lo ratifique como candidato y que otros partidos sigan planteando o presentando sus opciones de poder. Abel Martínez es una de las nuevas figuras, líderes nacionales que proyecta desde su ejercicio responsable en Santiago como alcalde una imagen fresca, muy bien validada y es una opción muy en serio a tomar en cuenta. Bueno, yo quiero iniciar felicitando a Abel Martínez Durán, alcalde de Santiago, del municipio cabecera de la provincia de Santiago, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Ayer puede que se haya convertido en el candidato presidencial del PLD. Y lo de puede es porque ustedes saben que esto era una consulta y que el candidato realmente se va a escoger conforme a lo que establece la ley en octubre del año que viene. No creo que a alguien se le ocurra disputarle ya la candidatura a Abel después de lo que ha ocurrido, después de esta consulta, que es un proceso nuevo. Esto no se había dado, y no se había dado, yo lo explicaba anoche en proceso, no se había dado porque no teníamos una ley de partidos y agrupaciones políticas que es la que establece los plazos para la escogencia de candidatos con el arbitraje, con la participación de la Junta Central Electoral. La ley vigente 1733, si mal no recuerdo, es la que pone límites, entre otras cosas, entre otras regulaciones que tienen que ver con la vida de los partidos políticos y agrupaciones políticas, movimientos políticos. La ley establece esto. Abel ha sido el favorito 60 puntos y algo en la consulta de ayer. Quiere decir que los PLDistas y los que votaron le prefieren para que sea el candidato a la presidencia. Hizo una campaña sumamente interesante, incorporó la campaña a su esposa Naomi Reyes, que hicieron una campaña bonita ambos. Ella incluso en ocasiones iba sola a actividades con mujeres a motivar el voto, en otras oportunidades junto con su esposo. Ayer fueron a la Casa Nacional juntos, es decir, que en el proceso vamos a tener una pareja presidencial, Luis Abinader y Raquel, que se exhiben mucho y hacen gala de esa relación que tienen, y vamos a tener a otra pareja que es la de Abel y Naomi, que igual se exhiben y están participando juntos desde ahora en esta campaña a lo interno, y bueno, será de convertirse formalmente en el candidato. Todo apunta a que estarán haciendo lo mismo y tendremos entonces dos parejas jóvenes. Luis es un hombre joven y Raquel, Abel es un hombre joven y Naomi también. Entonces, por el otro lado, tendremos a Leonel Fernández, que va a ser el candidato sin duda, soltero a la fecha, por el partido Fuerza del Pueblo. Y son las tres figuras que
que hoy uno pudiera proyectar que van a competir de manera firme en el proceso electoral para el año 2024 con una campaña que inició anticipadamente. Lo del PLD nunca antes había ocurrido, repito, porque la ley de partido no, la que tenemos en vigencia hoy día es la que establece estos plazos y manda que el candidato se escoja en un tiempo específico, y esto se adelantó. Creo que para el PLD, que hay que felicitarlo, para el PLD fue una prueba de fuego que pasó con buena calificación. Había temores como había que tenerlo, porque el PLD ha estado pasando por momentos complicados estos casos. Bueno, ahí está en la gráfica, al cierre del conteo de ayer, 60.94, casi 61 Abel Martínez, Domínguez Brito que le sigue 20.39, doña Margarita Cedeño 16.49, Karen Ricardo 0.70 y Marixa Hernández tiene 1.05. Entonces, había temores, odio, el PLD había estado lidiando con las acusaciones que le han hecho la figura del gobierno pasado, miembros del PLD, y todavía está pendiente de que otros casos se puedan abrir también, y eso había tenido al PLD un poco chocado, o sea, sin algunas cosas que no se podían articular. Sin embargo, esta jornada del fin de semana proyecta un partido de la Liberación Dominicana con posibilidad de competir con niveles de éxito en el proceso electoral del año 2024, en los niveles municipal y en el nivel presidencial y congresual. El PLD apunta a que con Abel Martínez ahora pudiera jugar un papel distinto al que uno pensaba hace 2 o 3 meses atrás. Se presentaron algunas situaciones que el PLD logró manejar con mucho tacto en las últimas horas, en los últimos 5 días, digamos. Se dieron situaciones que hubo de ser manejadas por el comité político sin reunirse y por la comisión de seguimiento, quejas puntuales de algunos de los que corrían haciendo señalamiento de que fulano estaba recibiendo recursos de allí, de que Mengano estaba en esto, pero eso se manejó con mucha discreción, no trascendió, y hasta anoche, cuando se produjo finalmente el reconocimiento de doña Margarita, que era la figura que competía en principio, uno creía cabeza con Abel Martínez. Incluso, yo digo, más del 90% de las encuestas que se manejaron o se conocieron le daban a doña Margarita como ganadora. Y ahí viene el problema que se ha analizado, el asunto de la estructura partidaria y de los recursos, o sea, cómo se lleva a la gente a votar, quién tiene estructura para movilizar la militancia, para recogerla, para ubicarla, para llevarla a votar. Entonces, las encuestas proyectaban eso, y por eso se estaba esperando el comunicado suyo, que finalmente emitió el comunicado, reconoció la victoria de Abel Martínez, lo hizo antes Karen Ricardo, lo hizo antes Francisco Domínguez Brito, y finalmente doña Margarita, quien llamó la atención porque todo el protocolo establecía que después de dar a conocer el resultado, los aspirantes o los que corrían, los 5 que corrían, se iban a juntar en la Casa Nacional para felicitar los 4 al ganador o a la ganadora. Pues llamó mucho la ausencia de doña Margarita, llamó la atención. Los demás fueron y felicitaron al ganador y se tomaron foto con el presidente del partido, que es el expresidente Danilo Medina, con el secretario general, que lo es Charlie Mariotti, con el presidente o el coordinador de la comisión de seguimiento, que es Francisco Javier García. Ese grupo estuvo ahí, pero doña Margarita no se presentó, y eso, bueno, ha generado, como tenía que ser, comentarios de todo tipo. Bueno, el PLD salió bien, yo creo que eso es lo más importante. Una jornada sin contratiempos, los pocos que se produjeron fueron resueltos rápida y diligentemente, resultados fluidos, aceptados por todos, y presenta además una figura, ya como resultado final, una figura, pienso que es la más potable, la más fresca que tiene ese partido. Yo nunca dudé de que Abel Martínez iba a ganar, no dudé tampoco de la imparcialidad de Danilo Medina en este proceso, a pesar de cuántas especulaciones habría, porque entendía el mínimo de sensatez para saber que el PLD se estaba jugando su futuro, y con su futuro del PLD, el del propio Danilo.
Ahí no podía haber invento y así se demostró desde el principio y ayer fue evidente cuando temprano hubo algunos problemas, inmediatamente se resolvieron y así cada vez que se produjo algo se resolvían los problemas y creo que lo importante aquí al final es que uno de los pilares del sistema, que es el Partido de la Liberación Dominicana, saliera fortalecido. Creo que eso le hace bien a la democracia, independientemente de lo que pueda significar para uno u otro partido. Habrá tiempo para analizar las elecciones del 24, nos faltan muchas horas para eso, pero el PLD lo que ha hecho es colocarse en la misma condición que estaban sus competidores, con candidatos perfilados, ninguno es candidato oficial, pero Abel es tan candidato del PLD como lo es Abinader del PRM o Leonel de la Fuerza del Pueblo. O sea, aquí cada partido ya tiene su candidato, aunque faltan los procesos de oficialización. Eso es algo que llega, según establece la ley, en octubre del año próximo. Pero ya los tres partidos corren prácticamente en esa parte en igualdad de condiciones. Lo relativo a por qué Abel ganó, mire, habrá cualquier cantidad de especulaciones. Yo, evidentemente, aquí lo decían, creo que Francisco Domínguez Brito la pasada semana, sí, él, que hay que buscar dinero, o sea, siempre hace falta recursos, ¿sí? La capacidad que usted tenga de recaudar le permite montar una logística para llevar a la gente a votar, para poderle dar hasta dietas y viáticos a sus representantes en los centros de votación, todo ese tipo de cosas que son parte de los procesos electorales desde siempre y aquí en todas partes del mundo. Las candidaturas son caras y cuestan dinero. Y evidentemente el que más posibilidades tenga de recaudar casi siempre está relacionado con quien más posibilidades tenga también de competir y más acceso tenga a empresarios, a gente que financie este tipo de procesos. Pero para mí lo fundamental, y siempre lo dije en un proceso como este, tan interno, esto era interno dentro de lo interno, esto era demasiado interno, era la capacidad estructural, el esqueleto partidario que tuviera cada candidatura. Y Abel Martínez en eso tenía una diferencia enorme con relación a todo el mundo, enorme, o sea, diputados, senadores no cuentan, son 3 nada más, pero diputados, regidores, alcaldes, exdiputados, exregidores, exalcaldes, exsenadores, dirigentes del Comité Central, presidente de intermedio. Era una desproporción, más o menos como se votó, entre 60 y 70% de toda esa estructura estaban con Abel. Esa es la gente que lleva al militante a votar. No es arriando gente, porque nadie que no fuera militante del PLD o tuviera una simpatía muy marcada con el PLD o un compromiso con alguien de la demarcación iba a moverse a votar. Mire, señora, está por un tema hasta de miedo. Porque es el gobierno, o sea, tú estás identificándote con otro. Sí. Eso es normal, que poca gente vaya a votar en ese tipo de procesos en la oposición, porque tienen hasta miedo. Si tú una tarjetita de solidaridad, espérate, va el chimoso allí y me dice que yo voté en el PLD y me quitan o me cancelan un hijo. Todo ese tipo de cosas se dan en los pueblos, en los barrios. Entonces la gente que va a votar es la gente que tiene un compromiso o una afiliación muy cercana con ese partido. Entonces, siempre, y fue lo que yo perfilé desde el principio, quien llevara a esa gente a votar, quien tuviera esa capacidad, iba a ganar el proceso. Y por eso Abel quedó tan cómodamente arriba, porque, y hay que decirlo también, cuando casi el partido entero estaba debajo de la mesa, Abel andaba recorriendo el país y buscando dirigentes, haciendo actividades y presentando una candidatura y dándole vida al partido. Entonces, cuando llegaron los otros, habían compromisos hechos ya. Entonces ya no había forma. Y Abel tenía esa estructura. Y por eso Francisco Domínguez Brito quedó en segundo lugar, porque también tenía estructura. Era el otro que tenía miembro del Comité Central. Era el otro que tenía dirigentes. Lamentablemente a Margarita le hicieron creer, o ella se creyó otra cosa. Ella se lo creyó. Pues, no es lo mismo simpatía que voto. Sí. No es lo mismo simpatía que voto. Uno se cansa de decir eso y esa es la realidad. Y yo lo que pienso es que Margarita, pienso que a pesar de que las expectativas que ella tenía evidentemente no se llenaron, para ser una primera vez que ella participa, porque ella nunca había participado en nada.
Francisco Domínguez Brito tiene desde el 16 con un proyecto presidencial. Abel Martínez ha ido a elecciones de diputado, ha sido presidente de la Cámara, ha ganado 2 veces en Santiago, sabe buscar votos. Sí, Lo ha demostrado. Margarita nunca en su vida había buscado un voto. Margarita había sido primera dama con mucha popularidad, vicepresidenta con mucha popularidad, pero por fin se fue un ruedo político. Bueno, no le fue tan bien como ella tal vez esperaba, como muchos seguramente esperaba. Pero yo creo que el daño que ella se hizo al no haber ido ahí ayer es lo peor que le pudo pasar. ahí perdió más. Ahí perdió más que con el Licea que le contaron. Porque es lo que se ve. Y mire, trato de ponerme sus zapatos. Es difícil. Masticar esa derrota, sí. Pero los demás fueron. Y lo peor de todo es porque, y lo que manejamos información sabemos lo siguiente. A las 6 de la tarde se sabía que Abel había ganado. Y se sabía que Margarita le quedaba en tercero. Porque esos boletines están dando a las 10 de la noche, pero todo se sabía. Lo que ellos están tratando y estaban intentando era convencer a la doña de que fuera. Y al final la lograron convencer del comunicado ese que envió. ¿Dónde está el sentido democrático? Fueron 3 horas mandándole gente y emisarios, llamándola y buscándole la vuelta. ¿Y qué vaina es? O sea, así no puede tampoco. Usted firmó un documento que se comprometió y le ganaron en buena ley y mucho a Chin le ganaron. No fue ni siquiera un porcentaje pequeño. No fue ni siquiera apretado. Y esa es su reacción. Entonces yo pienso que ahí pierde ya muchísimo más. Porque es una semana de daño ya que el mismo 16 que sacó. Lamentablemente. Pero en sentido general yo pienso que el PLD salió bien y que en lo adelante lo que corresponde es fortalecer ese partido. Yo pienso que ese partido va a recuperarse rápidamente. Yo no tengo la menor duda de que el PLD, que tiene unas estructuras que están ahí, que aunque han sido golpeadas por muchísimas cosas, la división, los errores estratégicos de sus dirigentes, los escándalos de corrupción, la derrota electoral que sufrió, todo lo que ha estado padeciendo, pero continúa el PLD con una estructura importante y siendo un partido que estructuralmente posiblemente sea incluso más grande que el PRM, o que el PRM tenga más gente hoy, pero posiblemente la estructura del PLD sea más palpable, más real, más sólida que la propia del PRM al día de hoy. Y eso es un plus que si ellos logran continuar trillando ese camino unidos y logran ir articulando ya proyectos locales, ¿verdad? Senatoriales, diputados, alcaldes, el PLD se puede recuperar en un periodo. Y eso sería un gran logro, independientemente de que no necesariamente estamos hablando de un PLD que pueda ganar unas elecciones en el 24. Eso falta mucho por ver, pero recuperarse no quiere decir necesariamente ganar la presidencia, sino recomponer su fuerza y ser una opción real de poder. Y yo creo que el PLD va encaminado a partir de ayer a conseguir eso. Sí, yo creo que camino a la fecha de las elecciones del 2024, el PLD con el paso que dio ayer ya tiene recorrido el 50% de su ruta de recuperación después de haber salido del poder y perdido dos elecciones, las municipales y las nacionales. Yo no pensaba que se podía recuperar tan rápido. Sin embargo, Abel es una realidad, demostró mucha capacidad de trabajo, humildad, un discurso interesante que lo ayudó mucho fue esa posición frente a la migración ilegal. La gente le gustó eso, pero además él tiene el carisma, un hombre joven y que sabe sonreír, tiene una esposa también que participa, habla y hace presencia. Todo eso lo ayuda y creo que no nos queda más que felicitar a Abel Martínez, pero también felicitar al PLD que pudo organizar un bonito proceso que no tuvo mayores inconvenientes y hoy puede decirse que está camino a las elecciones del 24 a la par con el PRM, a la par con la Fuerza del Pueblo, que ya tienen candidato y pueden comenzar a organizar otro tipo
de liderazgo de frente a buscar candidatos a senadores, diputados, síndicos, regidores, ese tipo de cosas. Ya en el camino vamos a ver un Abel Martínez con otro carácter, y ojalá que la gente que quedó inconforme con el proceso, como el caso de doña Margarita, que pueda recuperarse e integrarse a los trabajos. Bueno, si me permiten, quiero hacer un ejercicio de reportar sobre actividades en las que estuve participando en el este, actividades que tienen que ver con el turismo. Perdóname, Omar, perdóname, déjame, antes de cambiar el tema, déjame decir algo. Yo me imagino que doña Margarita se va a integrar porque, bueno, políticamente creo que es lo que le conviene. Sí. Además, a ella no se le ha visto inclinación en absoluto de Abel. Se decía que Abel pudiera de haber perdido irse con Leonel Fernández. O sea, comentarios que yo nunca le di ningún tipo de crédito, pero eso estuvo muy presente incluso en análisis de gente que maneja temas serios. Yo nunca creí en esa posibilidad, pero de doña Margarita nunca se dijo ni se insinuó nada parecido. Su vida ha estado ahí y creo que va a permanecer en el PLD al margen de que no se sienta cómoda en el momento por lo que ocurrió. Eso ciertamente, el desplome, lo que se proyectaba era algo totalmente distinto a lo que ha ocurrido. Incluso en el escenario peor se le presentaba que ella podía quedar en segundo lugar en un proceso muy reñido con Abel Martínez. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que ha ido a un tercer lugar y entiendo a partir de eso quizás su inconformidad o el impacto que esto le pudo haber provocado. Pero a partir de ahora, algo importante que va a ocurrir es que es posible que se pare la fuga de gente del Partido de la Liberación Dominicana que se estaba yendo al Partido Fuerza del Pueblo. El escenario político se recompone. Lo que ha ocurrido ahora, lo que se produjo en el día de ayer, indica que hay un PLD que quiere fortalecerse y que ha hecho un sacrificio, porque lo que estoy diciendo de manejar informaciones de complejidades que se dieron y los propios PLDistas a ese nivel, los que corrían y la comisión de seguimiento y el comité político obrar y la comisión que organizó el evento, obrar para que eso se manejara con la mayor discreción y que se resolviera en reuniones que se daban cada vez que era necesario. Yo creo que ellos lograron demostrar una capacidad, una vocación de poder que lo va a poner a competir en las elecciones del 24. Suscribo lo de Oscar, lo creo igual. No es que el PLD va a ganar las elecciones. O sea, eso no quiere decir que el PLD tiene posibilidades reales de ganar las elecciones del 24. Tampoco la descarta. Eso lo veremos en el camino. Ya ellos tienen una persona que va a aglutinar las diferentes corrientes que puedan darse ahí o las diferentes fuerzas que puedan manejarse al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ese ciudadano se llama Abel Martínez Durán. Ese ciudadano tendrá que recibir el apoyo de todo el partido y a partir de ayer comenzó a generar expectativa de que es un partido que tiene posibilidad de volver pronto al poder. Al PRM le cuesta hilar fino entonces, al presidente de la República, que va a ser el seguro candidato del PRM, tendrá que manejarse de una manera distinta en función de un partido que se está reagrupando en torno a un candidato. A Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo, también le varía su estrategia a partir de esto, porque Abel ya no se iría a apoyar a Leonel Fernández. Abel es el candidato virtual del Partido de la Liberación Dominicana y por tanto lo que Abel querría es sonsacar gente de la que se ha ido a apoyar a Leonel Fernández, a Fuerza del Pueblo, para que vuelva a fortalecer el Partido de la Liberación Dominicana. Eso de ayer pone un cuadro totalmente distinto al que teníamos el sábado. Adelante, Germán. Un dato interesante, Dani, que pudiera servir de consuelo, de alivio para mucha gente del PLD, es las primarias del PRM en el año 2019, que yo lo decía tempranito aquí con Edward, que Abinader, el presidente Abinader, siendo candidato, precandidato en esa oportunidad, en octubre del año 2019 obtuvo 283.393 votos para 74%. Abel obtuvo en el día de ayer, faltando todavía algunos votos por computar, 217.499 votos.
O sea que la diferencia que obtuvo Luis en el año 2019 en las primarias, que eran cerradas, del PRM, y la que obtuvo ayer a Abel Martínez, apenas son 65.704 votos. Muy interesante.